Bueno, vamos a leer la palabra del Señor y vamos a escuchar lo que el Señor nos quiere decir en esta noche, amén. Porque el Señor algo nos va a decir en esta noche, estoy seguro de eso. Así es que por favor ponga mucho cuidado, abra sus oídos, el entendimiento y vamos a ver y a permitirle que el Espíritu Santo de Dios nos hable en esta noche. Salmo 143. Aleluya, gracias Dios, te damos en esta noche en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, y yo me pongo en tus manos y te pido la bendición para predicar tu santa y bendita palabra para la gloria y la honra de tu nombre, Dios Padre nuestro, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. 143, verso 10. Salmo 143, verso 10. Dice así la palabra. Dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Amén. Lo volvemos a leer. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Padre, te bendecimos en esta noche. Háblanos, Señor, a través de esta porción de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Mire que este clamor sale del corazón de alguien que sabe y que ha puesto sus ojos en el Señor, porque Él dice, tú eres mi Dios. Creo en consecuencia de que esta palabra es para toda aquella persona que ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón, que Él ha aceptado la obra del Señor en la cruz del Calvario y que es un hijo de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Para todo hijo de Dios debiera ser esta misma enseñanza. El salmista le pide tal vez de rodillas al Señor, le pide de rodillas y con súplica a Dios dos cosas que debería ser el propósito de todos nosotros de aquí en adelante, o desde que recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, debiera ser el propósito de todo cristiano. ¿Y qué es lo que le está pidiendo el salmista a Dios? De rodillas y con esa súplica, porque yo veo ahí una súplica, enséñame. Es una súplica que hace el salmista y se la hace a Dios. Y le dice, enséñame a hacer tu voluntad. Qué bello, qué bello, qué bella oración del salmista, ¿no? Enséñame a hacer tu voluntad. Y lo segundo que le dice es que tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Creo que ese debe ser el propósito de todo hijo de Dios. Primero, hacer la voluntad de Dios. Segundo, primero que todo, hacer la voluntad de Dios y segundo, caminar por caminos de rectitud. Y el salmista lo sabe bien porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y qué bueno sería que todos nosotros hiciéramos la voluntad de Dios, porque sabemos que si hacemos la voluntad de Dios, sencillamente Dios tiene cosas muy grandes para nosotros. Dios tiene cosas, bendiciones muy grandes para todo aquel que hace la voluntad del Señor. La voluntad de Dios, como dice la Escritura, es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios no es impositiva. La voluntad de Dios no es nociva. La voluntad de Dios no es intransigente. Yo no veo en la Biblia un Dios intransigente, un Dios ¿cómo se dice? Es intransigente, impositivo y mucho menos un Dios que no sea bueno y que quiera para nosotros hacernos daño, causarnos daño. No, por el contrario, veo un Dios bueno que quiere lo mejor para nosotros, que tiene una voluntad, una intención, un propósito para con todos nosotros de bendición, de victoria, de paz, de gozo. Él desea que nosotros vivamos aquí en la tierra bien. El Señor Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan ¿cómo? En abundancia. Pero el hacer la voluntad de Dios no es un acto de cada uno de nosotros. Es un acto de la voluntad de cada uno de nosotros si hacemos o no hacemos la voluntad de Dios. El Señor dijo, aquí hay dos caminos, el camino de la bendición, el camino de la maldición, y le dice, escoge. Es decir, Dios no obliga a nadie. Dios no está obligando a ninguno de nosotros a que hagamos lo que Él quiere que nosotros hagamos. No, Él dice,
Él nos pide que le hagamos la voluntad de Él, pero es un acto voluntario de cada uno de nosotros, sabiendo y entendiendo nosotros que la voluntad es buena, agradable y perfecta, la voluntad de Dios. Pues qué mejor sería que nosotros procuráramos todos los días hacer la voluntad de Dios. Amén, porque sabemos que nos va a ir bien. Sabemos que si la hacemos, pues definitivamente Dios no quiere nada malo que nos ocurra a nosotros, y nada malo nos va a ocurrir, porque la buena voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Y algo que también queremos y debemos nosotros hacer y entender es que debemos caminar por caminos de rectitud, porque las bendiciones vienen como resultado ¿de qué? De la obediencia. ¿De la obediencia qué? A su palabra. Y el salmista de pronto comprendió que no era por sus propias fuerzas. A veces uno quiere hacer la voluntad de Dios, pero no puede. A veces quiere uno vivir por caminos de rectitud, pero no puede. Pero uno quiere hacer las cosas conforme están escritas en la palabra. Uno desea de todo corazón hacer lo que a Dios le agrada. Uno quiere realmente actuar bien y vivir rectamente, pero a veces, y como lo está mostrando el salmista, tal vez no se puede o no podemos. Fíjese que Pablo lo dice muy claramente en el libro de Romanos. Pablo lo dice muy claramente en Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Y por eso es que el salmista tal vez hace esta oración, una petición más que todo al Señor, con el corazón abierto, tal vez diciéndole al Señor: mire, yo no puedo con mis propias fuerzas, yo no soy capaz de hacer tu voluntad, no soy capaz de caminar por caminos de rectitud. Y tal vez le está reconociendo al Señor delante de Dios en oración su propia debilidad. Y Pablo también lo expresó en el libro de Romanos capítulo 7 verso 15. Romanos capítulo 7 verso 15. ¿Qué expresó Pablo? Pablo, mire lo que dicen las palabras de Pablo en el libro de Romanos. Dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo quería hacer la voluntad de Dios. Pablo quería actuar conforme a la palabra del Señor, pero reconoce algo, que por más de que él quiere, no puede hacerlo. Porque una cosa es la que quiere hacer, pero otra cosa es la que termina haciendo. Y mire que sigamos leyendo. Verso 16. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Nosotros podemos tener toda la intención de agradar a Dios, de hacer la voluntad del Señor, de caminar por caminos de rectitud, pero nosotros debemos entender una cosa, que por nuestras propias fuerzas no lo vamos a obtener, no lo vamos a conseguir. Por eso el salmista dice: enséñame a hacer tu voluntad y que tu buen espíritu me guíe por caminos de ¿qué? De rectitud. Lo que está diciendo el salmista en últimas es que para hacer la voluntad de Dios y para caminar por caminos de rectitud, definitivamente debe haber una entrega total al Señor Jesucristo, una entrega total a Dios Todopoderoso, una entrega al Espíritu Santo de Dios, porque Él es el único que nos va a poder llevar efectivamente de la mano haciendo la voluntad de Dios, y nos va a ayudar a vivir siempre por caminos de ¿qué? De rectitud. Es decir, solo no podemos. Y esa es la lucha de mucho cristiano, porque mucho cristiano está viviendo es en sus fuerzas, porque no mantiene una buena relación con el Señor, porque no mantiene una dependencia con el Espíritu Santo, y entonces se ve forzado a intentar agradar a Dios a través de sus propias fuerzas, y no lo consigue. No lo consigue. Mire lo que dice el Señor Jesucristo en el libro de Juan. En el libro de Juan, y eso debemos entenderlo nosotros. Nosotros estamos luchando con nuestras fuerzas, y con nuestras propias fuerzas no lo vamos a poder obtener, no lo vamos a poder conseguir. Debemos entender que es de la mano de Dios que vamos a poder lograr hacer la voluntad de Dios y caminar por caminos de rectitud. Juan capítulo 16, verso 7. La escritura dice lo siguiente: estas son las palabras del Señor Jesucristo que le dice a los discípulos: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si fuere, os lo enviaré. Mire que el mismo Señor reconoce la necesidad que tenemos todos los hijos de Dios, todos los cristianos, de la presencia del Espíritu Santo. Le dice: les conviene que yo me vaya,
Porque mientras yo no me vaya, no les voy a poder enviar al Consolador, al Espíritu Santo de Dios. Les conviene, les favorece. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios es el encargado de darnos a nosotros las fuerzas y la sabiduría para hacer la voluntad de Dios y para vivir por caminos de rectitud. Juan capítulo 14, 26. Juan capítulo 14, verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que les he dicho. Definitivamente la Biblia es clara. El cristiano necesita del Espíritu Santo de Dios. Ahora, recibimos al Espíritu Santo de Dios cuando aceptamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Muchos dicen que sí, algunos dicen que no, pero creo que sí lo recibimos cuando aceptamos al Señor Jesucristo. Lo que tal vez no empezamos desde el mismo momento, desde que recibimos al Señor Jesucristo, es a una total dependencia con el Espíritu Santo de Dios. Lo que llaman por ahí la Escritura, la llenura del Espíritu Santo de Dios. A veces nosotros podemos tener el Consolador, al Espíritu Santo de Dios, para que nos enseñe, para que nos guíe, pero nosotros seguimos intentándolo por nuestras propias fuerzas, porque no mantenemos una comunión con Dios, una perfecta intimidad con el Señor. Y entonces el Señor no tiene la oportunidad para decirnos a nosotros lo que debemos hacer y para revelarnos el camino por el que debemos caminar. No sé si usted me está entendiendo, no sé si estoy siendo claro, pero la Biblia dice en Romanos 8:14, Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mire que el Espíritu Santo no guía a alguien que no sea un verdadero hijo de Dios. Eso está claro, porque los que son guiados por el Espíritu Santo, ellos son hijos de Dios. Es decir, nunca espere que el Espíritu Santo guíe a alguien que no sea un hijo de Dios. Y todo hijo de Dios debe ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. No sé si usted me lo entendió. El Espíritu Santo no guía a alguien que no sea un verdadero hijo de Dios. Y todo verdadero hijo de Dios debe pretender con todo su corazón que el Espíritu Santo de Dios sea quien lo guíe. Es decir, debe haber una renuncia a nuestros propios criterios, a nuestras propias emociones y sentimientos que son los que nos inducen a tomar las decisiones y dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Es decir, hasta que el Espíritu Santo de Dios no me diga, hasta que el Espíritu Santo de Dios no me revele, definitivamente yo no doy un solo paso. Una total y absoluta ¿qué? Dependencia del Espíritu Santo de Dios. Pero nosotros como cristianos dejamos que otros nos guíen. Entonces le estamos oyendo la voz a muchas personas. Inclusive le estamos oyendo la voz al mundo y estamos permitiendo que los demás nos guíen, que el mundo nos guíe. Y por eso es que nos estamos ¿qué? Tropezando y tropezando. Es decir, no estamos sacando la cabeza ¿de dónde? Del hueco. ¿Por qué? Porque dejamos que otras personas nos guíen. Dejamos que el mundo inclusive nos guíe. Dejamos que la ciencia nos guíe y tomamos las decisiones guiados por esas personas o por el mundo o por la ciencia, por la razón humana. O también somos guiados por nuestra propia opinión, por nuestros propios conceptos, por nuestras emociones, por nuestros sentimientos. Y acuérdense que la Biblia misma dice que el corazón es perverso. Que el corazón ¿qué? Nos da malas jugadas. Que el corazón, ¿quién lo conocerá? Y que es perverso. Y entonces tomamos decisiones guiados por nuestro corazón, por lo que pensamos, por lo que creemos, por lo que sentimos, por lo que nos dicta tal vez la intuición. Y nos equivocamos. Pero la única manera para que el cristiano realmente sea un cristiano de victoria y lleve una vida de bendición es que le permita al Espíritu Santo de Dios que lo guíe en todas sus decisiones. Es que el Espíritu Santo de Dios sea quien lo ilumine para tomar cada una de sus decisiones.
Ahora, cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios, déjeme decirle, vamos a tener la seguridad de que no vamos a cometer errores, porque Dios nunca nos va a llevar a una trampa. Dios nunca nos va a llevar a un abismo. Él nunca nos va a llevar a algo que no nos convenga, que no nos sirva, que nos vaya a hacer daño, que nos lastime. Él siempre nos va a llevar hacia su buena, agradable y perfecta voluntad. Luego, ¿qué mejor sería para nosotros dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios? Que Él nos enseñe a hacer la voluntad del Señor y que nos guíe por caminos de ¿qué? De rectitud. Pero yo me ponía a pensar esta mañana cuando ya diseñé esta predicación, ¿cuántos de nosotros nos levantamos muy de mañana primero a buscar el rostro de Dios? ¿Cuántos? Empecemos por eso. ¿Cuántos de nosotros lo primero que hacemos en el día es buscar el rostro de Dios? Para muchas cosas, para darle gracias por la vida, para darle gracias por la familia, para darle gracias por el sustento, para darle gracias por el trabajo, para darle gracias por la salud, pero por sobre todo, para decirle, enséñame a hacer tu voluntad en el día de hoy. ¿Cuánto realmente le decimos al Señor por las mañanas? Bueno, Señor, que hoy tú me guíes por caminos de rectitud. ¿Cuántos depositamos en Dios nuestra vida por la mañana antes de tomar cualquier decisión para que todas las decisiones que vayamos a tomar sean guiadas por el Espíritu Santo? Yo no lo sé. Hay mucho cristiano que se levanta y ni siquiera ora. Hay mucho cristiano que se levanta y piensa que lo más importante para él es alistarse para ir a trabajar o para ir a estudiar o para ir a hacer sus quehaceres y ni siquiera busca el rostro del Señor. Y sale de la casa sin haberle pedido al Señor que le enseñe a hacer su voluntad y que lo guíe por caminos de rectitud. Y por eso es que en el día hay tanto y tanto tropiezo. Por eso es que durante el día, a la hora de la verdad, tomamos malas decisiones. Por eso es que durante el día podemos hacer cosas que inclusive nos causan daño, nos perjudican, nos restan, nos minan. ¿Por qué? Porque los estamos tomando basados en ¿qué? En nuestra propia opinión o en la opinión de los demás, pero nunca guiados realmente por el Señor. Y lo que tenemos que pretender de aquí en adelante es como el salmista. Tal vez no es fácil, y de hecho no lo es. No es fácil. Hay muchas cosas que nos están ¿qué? A toda hora atacando. Pero cuando nosotros nos arrodillamos y le clamamos al Señor con el corazón en la mano y le decimos, bueno, Señor, que hoy tú me enseñes a hacer lo que me conviene, tú me muestres por dónde debo caminar, tú me reveles cuáles son las decisiones que debo tomar, yo tengo la seguridad que cuando usted venga de noche a la casa, usted va a dar siempre un parte de ¿qué? De victoria. Siempre. Yo estoy seguro porque Dios es bueno y todo lo que hace Dios por nosotros es bueno y para nuestro bien. Pero el problema, y debemos empezar a entenderlo, es que tanto estoy yo dependiendo de Dios. Estoy tomando las decisiones guiados por la palabra del Señor, guiados por el Espíritu Santo de Dios, o estoy tomando todavía las decisiones guiados por lo que yo siento, por lo que yo pienso o por lo que yo creo o por lo que otros me dicen. Y ahí está el problema. Ahí está la razón de ser de tantos problemas. Por eso es que el cristiano pasa por tantos obstáculos. Por eso, porque sencillamente no hace la voluntad de Dios y no camina por caminos de rectitud. Y entonces nos enfrentamos más frecuentemente a adversidades, a problemas, a dificultades que a tiempos de ¿qué? De refrigerio. Que a tiempos de refrigerio. Mire lo que dice el Salmo 23. Yo no sé si usted no lo ha entendido, pero el Salmo 23 es muy claro. El Salmo 23, yo veo a un pastor cuidando a sus ovejas y veo a un pastor guiando a sus ovejas. Dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero mire lo que dice ahí, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Es decir, ¿quién lleva a las ovejas a los delicados pastos? Las ovejas no van solas. Las ovejas van guiadas ¿por quién? Por su pastor.
Y si nosotros tenemos una dependencia real en el Señor o con el Señor, déjeme decirle, Él nunca lo va a guiar a tierras desiertas, secas. Él siempre lo va a guiar ¿a dónde? A lugares de delicados pastos. Amén. Y mire lo que dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Es decir, yo veo ahí la tarea de un pastor con sus ovejas. Y el pastor cumple llevando a sus ovejas ¿a dónde? A lugares donde pueda realmente tener la comida y donde pueda tener una buena bebida, a tal punto de que nada les sucede, de que nada malo les ocurre. Yo veo unas ovejas bien pastoreadas. Ahora, el problema es, ¿usted se deja pastorear por el Señor? Mis ovejas oyen mi voz. ¿Sí se acuerdan lo que dice en Juan? Mis ovejas oyen mi voz, ellas me escuchan y ¿qué? Y me siguen las instrucciones del pastor. ¿Ya? Siguen lo que el pastor les dice. Por ahí yo vi una vez en un video un rebaño de ovejas. Y entonces llegaba una persona a llamar las ovejas y las ovejas ni se movían. Entonces llegaba otra persona y llamaba a las ovejas y las ovejas ni se movían. Y a los 5 o 6 personas que pasaron, por último, pasó el pastor. Y cuando el pastor abrió la boca, cuando el pastor emitió un sonido, inmediatamente ¿qué? Las ovejas reaccionaron a la voz del pastor y efectivamente hicieron lo que el pastor les había dicho que hicieran. Ahora, no los estoy comparando con esas ovejas, pero la Biblia nos compara con ovejas y compara al Señor con un pastor. ¿Usted qué voz es la que está escuchando? La de cualquiera que se para allá en el potrero y le dice, por acá es, y usted escucha la voz de esa persona y la sigue. ¿Usted sabe reconocer la voz de su pastor? Hay que empezar ¿a qué? A dejarnos guiar por la voz de nuestro pastor, a dejarnos guiar por el buen Espíritu de Dios, dejarnos enseñar por el mismo Señor en su palabra a hacer la voluntad de Dios. Que haciendo la voluntad de Dios y caminando por caminos de rectitud, a usted le tiene que ir siempre bien. Usted va a llevar siempre una vida de bendición y de victoria. Usted va a vivir, no estoy diciendo multimillonario, pero sí estoy diciendo que vamos a llevar aquí en la tierra una vida plena, satisfactoria, buena, agradable, feliz. Vamos a poder estar tranquilos todos los días sabiendo que nada nos va a hacer falta y que vamos a ir de la mano del Señor de gloria en gloria, de victoria en victoria. Pero eso sucede cuando tenemos una total y absoluta dependencia. ¿De quién depende usted? ¿A quién busca usted por las mañanas para saber cómo va a actuar durante el día? Es cuestión de cada uno de nosotros. Yo decía y yo pensaba, ¿cuántos se levantan realmente a decirle al Señor todos los días, Señor, enséñame a hacer tu voluntad? Yo me acuerdo que yo, cuando joven, pues era muy reacio a las religiones. De hecho, estaba en contra de la religión, por una o por otra razón. Y yo me negué a hacer las cosas que me decían que tenía que hacer. Pero yo sentía que no estaba bien hacerlas. Por ejemplo, cuando pasaba por el frente de una iglesia, la gente en mi época, por la costumbre, solía pasar por enfrente de la iglesia, casi que se arrodillaban y se persinaban, era que se llamaba, o se llama, se persinan. Y yo nunca hice eso. Y alguien me dijo, no recuerdo quién, alguien me dijo, mire Juan Manuel, cuando pase por enfrente de una iglesia, en lugar de hacer eso, más bien dígale a Dios que hágase tu voluntad y no la mía. Y yo siempre que pasaba por una iglesia le decía, Señor, haz tu voluntad en mí, haz tu voluntad en mí, haz tu voluntad en mí. Y fíjese que el Señor poco a poco me fue enderezando y hoy puedo estar tranquilo sabiendo que realmente estoy haciendo la voluntad de Dios.
Así es que todos los días levántese temprano y dígale, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Y que tu buen espíritu, mire que él conoce al Espíritu Santo, el salmista dice, tu buen espíritu, porque el Espíritu de Dios es bueno. Amén. Y él no nos va a llevar nunca a sitios de fracaso, de dolor, de tristeza, de amargura. No, nunca nos va a llevar a lugares donde pasemos por desiertos, por sequedades, por hambre, por sed. Nunca nos va a llevar a las manos de los enemigos para que los enemigos nos destruyan. Por el contrario, siempre nos va a llevar a lugares de delicados pastos. Junto a aguas de reposo, ¿nos qué? Nos pastoreará, confortará mi alma, me guiará, dice, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Déjese guiar por el Espíritu Santo de Dios. Déjese guiar. Mire, yo no sé, pero yo ayer estaba en oración y creo que el Señor me dio una idea, que no se la voy a contar todavía, pero creo que el Señor me dio una idea y comencé a estudiar la idea que el Señor me había dado y puedo ver que la idea del Señor es una espectacular idea, que si yo la llevo a cabo, estoy seguro que a la hora de la verdad puedo alcanzar muchas cosas que he pretendido, que he querido alcanzar y que hasta el día de hoy no he alcanzado. Y a veces el Señor le va a colocar a usted ideas en su corazón y en su mente, pero déjese guiar, haga lo que el Señor le dice que haga y va a ver cómo realmente vamos a ir por caminos de prosperidad, de bendición, de éxito, pero que seamos ¿qué? Guiados por el Señor. Es más, nunca tome una decisión sin antes orar. Nunca tome una decisión sin antes pedirle al Señor, bueno Señor, ¿qué hago? ¿Sí o no? ¿Por acá o por allá? Y hasta que uno no sienta la paz en su corazón de que Dios le ha indicado por dónde es, a la hora de la verdad, deténgase. Amén. Porque Él siempre nos va a llevar a hacer su buena, agradable y perfecta voluntad. Y por caminos de rectitud. Y las bendiciones, ¿las vamos a qué? O nos van a alcanzar para la gloria de su nombre. Así es que hagamos esta oración como el salmista. Abra su corazón en esta noche, reconozca que usted por más de que lo ha intentado, no lo ha podido hacer. Porque es que lo hemos intentado, queremos hacer siempre la voluntad de Dios, hacer siempre las cosas como a Él le agradan, porque sabemos que es lo que nos conviene, pero no lo conseguimos. No lo conseguimos. A veces queremos hacer algo, pero terminamos haciendo lo que no queremos hacer, como lo decía Pablo. El ocuparse de la carne es muerte, el ocuparse del espíritu es vida y paz. No tome decisiones basadas en los conceptos suyos, en los conceptos de los demás. Tomen las decisiones siempre guiados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Inclinemos el rostro, cerremos nuestros ojos, abramos nuestro corazón y pidámosle al Señor como el salmista en esta noche: Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque quiero hacer siempre tu voluntad y no la mía. Porque entiendo, Dios, que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, y que tú, Señor, siempre deseas lo mejor para nosotros. Enséñanos a hacer tu voluntad y que tu buen espíritu, que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe por caminos de rectitud,